¿Quiénes fueron los directivos entre 2009 y 2014? Entre 2014, bueno, digamos, la escuela secundaria, o lo que empezó siendo un anexo de la escuela Echeverría, o sea que la directora era Liliana Borle y yo era el vicedirector. Y como directivo, nada más, era eso nomás. Yo era el único que estaba como directivo en la escuela. Hasta, yo renuncio en 2013. En el 2013 asume Gonzalo. Después creo que Gonzalo renunció, tuvo un periodo muy corto y después se incorporó Dana como no sé si ya de vice o ya directora de la escuela autónoma, eso no me acuerdo. Pero entre los 5 años que yo estuve, entre el 2000, a mí digamos, como se dice, me inscribieron no me inscribieron, me otorgaron el cargo de vicedirector el 20 de diciembre de 2008. Yo el 22 de diciembre fui a la escuela Echeverría para hacerme conocer, para hablar con la directora. Bueno, y ahí empecé, hasta 2013 que renuncié. 5 años. ¿Cuántos salones y divisiones había? Bueno, aquí está escrito eso, pero teníamos... ¿dónde estaba la dirección antes? No sé si se ubican. Bueno, la dirección no existía. Y no existía tampoco a ver, había 3 aulas. 3 aulas. En la primera, nosotros teníamos la dirección. Y teníamos dirección, biblioteca, todo lo que podíamos tener, teníamos ahí. Y la otra aula que está al costado, contigua casi, cuando hace la galería, hace el ángulo recto, eso nos la prestó la escuela primaria para tener tercer año. O sea, yo tengo tercer año ahí, teníamos el depósito antes era un depósito, ahí funcionaba la dirección, y después teníamos el aula siguiente, donde funcionaba primero, y el otro aula donde funcionaba segundo. Nada más que eso. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves de la organización del 2009 hasta 2014? Bueno, desde el punto de vista pedagógico, y desde el punto de vista pedagógico, digamos, los primeros cursos, por ejemplo, el caso de tercero, tenía la particularidad de que se sumaban horas que no se correspondían con una estructura curricular, digamos, en función de la orientación que uno pretendía dar. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, había personas que venían con determinadas horas que tenían y vos tenías que ubicarlo. Por ejemplo, qué sé yo, en tercer año tuvimos el caso de, ¿cómo se llama el muchacho grandote, alto, que yo nunca me acuerdo cómo se llama? ¿El profe de lengua? No. ¿José? Bueno, no sé, no me acuerdo, hay un muchacho alto que empezó conmigo, y tenía, no sé, comprensión lectora, algo así, que eran unas horas que él tenía, que estaban ahí disponibles y que alguien tenía que ocuparlas. Es decir, que era una organización pedagógica un tanto arbitraria, es decir, no se regía en función de la lógica que nosotros pretendíamos imponerle. Incluso hubo conflictos, porque querían establecer una escuela con una orientación hacia ciencias naturales, y nosotros estábamos por una orientación de ciencias sociales, humanidades, todo ese tipo de cosas. Finalmente, por suerte, nos dieron bolilla. E incluso consideraban que era incompatible la posibilidad de desarrollar una escuela con esa orientación dependiendo de una escuela técnica. Y nosotros no nos parecía tan raro, y fíjate vos que todas las demás escuelas técnicas tienen incorporado humanidades, en su mayoría. El caso del Quebracho es un caso también típico. ¿Cómo fue la convivencia con la primaria? Y complicadita, porque ellos se oponían a entregar aulas.
tenían naturalmente sus razones, tenían alumnos en demasía y espacio que no había. Entonces ahí había un tiro y aflojo, sobre todo después cuando teníamos que construir el cuarto y necesitábamos otro aula también. Y siempre teníamos ese problema. Por suerte, nosotros establecimos una relación muy estrecha con el FAE. Y en el FAE estaba, yo tenía unos amigos de la universidad, porque yo daba clases en la universidad, y sobre todo en la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico, del cual provenía Barletta. Y a través de Barletta se construyó esa otra aula adyacente a las que te nombré anteriormente, a donde funcionaba primero y segundo. Después se hizo una construcción más pequeña donde funcionó la dirección y después otra aula donde empezó a funcionar el cuarto año, si no me equivoco. Pero antes de que funcione esa aula, nosotros funcionábamos a la mañana en otra aula más de la primaria, o sea, digamos, contigua a la donde funcionaba tercero. Y después teníamos el problema de los baños. El problema de los baños era grosso porque había 3 migitorios y 3 inodoros en el baño de los varones. Y 3 inodoros en el de las mujeres, y ustedes seguramente lo conocen. Y nosotros incorporamos 153 alumnos ese año, entre todos. Pasamos de 40 más o menos, 44 que teníamos en la EGB a 153. Porque el otro problema era que, no sé si me voy un poquito del tema, el otro problema era que por lo general las escuelas dependientes de las primarias, si tenían muy poquitos alumnos, se eliminaban y los profesores eran derivados. Había pasado en el Chaco, acá. En la escuela primaria que tenía octavo y noveno, pasó eso. En una de recreo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pasó exactamente lo mismo. Y aquí se pensaba que podía pasar lo mismo. Entonces hicimos una buena campaña de chicos, visitamos la villa, todo por acá, y de 44 pasamos a 153. Después, por supuesto, que hubo deserción y ese tipo de cosas que habrán quedado 130, pero ya 130 eran mucho más difícil de dispersar, digamos. Entonces eso fortaleció un poco la idea de que la escuela tenía que funcionar. No nos dieron una escuela independiente de entrada, nos dieron un anexo, pero bueno, algo era. ¿Cómo se logró que se construya un edificio propio? Es que no se construyó un edificio propio, se fue añadiendo espacios. Ojalá se hubiese construido un edificio propio. Ese baño fue el edificio propio que se construyó. Eso no me acuerdo en qué año fue, 2010, 2011 habrá sido. Pero después fueron permanentes añadidos. Nosotros planteamos algunas propuestas. Hay una medición deficiente con respecto al terreno que le correspondía al complejo educativo originario. Es decir, podíamos avanzar 10 metros más allá. El tapial estaba mal construido. Planteamos la necesidad de que se puedan construir ahí o que se construya arriba, pero no nos dieron bolilla. Entonces, se avanzó y se sigue avanzando, supongo, en función de la demanda que teníamos. Por supuesto que siempre a paso de tortuga, pero bueno. O como uno no todo lo rápido que uno quisiera. ¿Cómo fue su participación para esa expansión de aulas? Bueno, nosotros gestionábamos eso y después el ministerio decidía, ¿viste? No, la participación, digamos, no es que nosotros gestionábamos e insistíamos en que nos resuelvan el problema edilicio. Lo planteábamos en la oportunidad que correspondía, lo planteábamos de manera siempre institucional, nunca salimos a la calle. Fíjate que pero la primaria salía a la calle, a cortar ahí la avenida Gorriti. Yo siempre me opuse,
Y hubo muchos profesores, incluso que después fueron directores de otras escuelas, que hacían ese tipo de problemas. Y yo siempre me opuse porque yo siempre quise canalizar las cosas por donde correspondían, pese a que por ahí no te daban bolilla y te daban muchas ganas de salir y protestar de esa manera, pero trataba de evitarlo. Yo tenía una muy buena relación con Liliana, la directora de la escuela Echeverría, y a través de ella gestionaba. Y después, por supuesto, estaba el supervisor también, pero las gestiones con el supervisor eran bastante engorrosas. Por ahí te daban bolilla, qué sé yo. Pero bueno, eso se fue legitimando la posibilidad de ampliar la escuela en la medida en que la escuela se fue consolidando. En la medida en que veían cómo más o menos funcionaba y se daban cuenta de que acá podía funcionar una escuela como nosotros pensábamos que debía funcionar. Pero fue arduo. ¿Qué desafíos o dificultades recuerda haber enfrentado durante su dirección? Bueno, con los docentes, ¿decís vos? Sí, en general. Bueno, el primer problema que tuvimos fue que, digamos, no se consideraron los escalafones de la escuela primaria. Entonces, todo tercer año se llamó a profesores siguiendo el escalafón de la escuela Echeverría. En la escuela Echeverría no se había notado casi ninguno. Entonces, ahí tuve un problema. Incluso un problema grosso con profesores que yo tenía muy buena relación y que consideraba que era imprescindible, como el caso de Chini. Y Chini se había agarrado una berreteada con esto de que la habían desplazado de la posibilidad de ejercer en tercero y tenía que poner paño frío para evitar algún tipo de irritación que siempre surgía. De todos modos, si bien eso fue un problema, después los profesores que vinieron se fueron amoldando, algunos renunciaron, pero fueron buenos profesores, hicieron su aporte, nos mandaron algunos regalitos que eran increíbles, pero bueno, lo supimos superar. Al año siguiente ya los profesores de la escuela se pudieron incorporar al escalafón de la escuela Echeverría, y bueno, por ahí fueron saliendo cargos, horas que fuimos, digamos, ocupando los profesores que veníamos ya desde la primaria. Pero al principio fue complicado. Funcionó, digamos, por el voluntarismo sobre todo de los docentes. Es decir, nosotros empezamos el año 2009 sin lo elemental. Es decir, ¿qué es lo elemental? Necesitabas una bandera, no teníamos bandera. Necesitábamos un mástil, no teníamos mástil. Necesitábamos un equipo de música para poner el himno, no teníamos. Nos pedían que informaticemos la información y no teníamos computadora. ¿Cómo hacíamos? Entonces, yo, por ejemplo, la primera tarea administrativa que yo pasé, digamos, por computadora a través de un correo a la dirección de la escuela Echeverría para que ella pudiera mandar a la región cuarta, fue a través de mi computadora. Es decir, un poco que mi casa se había constituido una especie de sucursal de dirección. Entonces yo ahí en mi computadora podía armar lo indispensable, lo que necesitaba para gestionar. Porque acá no teníamos teléfono. Bueno, es clave el teléfono. El teléfono era clave para llamar docente. En ese sentido, la escuela primaria nos ayudó en lo posible. Y por supuesto la escuela sede y los celulares nuestros también. Y a veces ocurría el caso de que por ahí llamábamos nosotros un reemplazante, llamábamos un docente para que venga a reemplazar, y lo llamaba también la escuela sede. Y encontramos el caso de que venían dos docentes para unas mismas horas de reemplazo. Entonces, una anécdota muy, muy risueña en algunos casos.
¿Qué proyectos o actividades marcaron un antes y un después en la historia de la escuela? A ver, no sé cómo. O sea, ¿qué proyectos que realizaron o actividades que hicieron marcaron un antes y un después en la escuela? La verdad que no sé qué proyectos, en qué sentido. ¿Alguna actividad que hayan hecho para generar un Bueno, vínculo? mira, nosotros tratábamos, yo tuve 2 o 3 profesores que fueron puntales, es decir, todos los fueron buenos, pero 3 o 4 que eran clave. Eh, Chini una, por supuesto, y la otra era Silvana Madrid. Silvana Madrid yo apunté mucho a ella porque sabía que, digamos, le gustaba salir y hacer este tipo de cosas. Entonces, lo primero que hicimos, cuando tuvimos un pequeño presupuesto, es comprar, ¿cómo se llaman esas paletas para jugar al hockey? Los bastones. Bueno, y promocionamos ese tipo de actividad en educación física. Entonces, ese tipo de actividad nos permitió ir acá a la universidad, fuimos allá a ATE también a jugar. Y a través yo no me acuerdo de quién era, conseguimos UPCN para ir a pasar a festejar los 21 de septiembre. O sea que esas salidas eran importantes para cohesionar al grupo, ¿Vos tuviste una? Estuviste. Porque vos empezaste en esos años también. Y bueno, y eso generaba, digamos, cierta cohesión entre los chicos se sentían muy contentos cuando tenían ese tipo de experiencia y eso, no sé si habrá creado un sentido de pertenencia en ellos, pero bueno, algún tipo de efecto tuvo. ¿Qué valores o principios trató de inculcar en la comunidad educativa durante su gestión? Bueno, el respeto por las normas, sobre todo. Y recién te decía con respecto a la idea de canalizar institucionalmente todos los reclamos. Aparte que en esa época estaba muy de moda esto de protestar saliendo a la calle. Era muy difícil sustraerse a ese encanto que genera el hecho de hacer lío. Pero no, yo siempre me mantuve, en ese sentido fui bastante estricto. Y con respecto a los chicos, tuvimos problemas, pero problemas que no fueron más allá, digamos, no fueron tan grosos, digamos, como para malograr lo que pensábamos que debía ser una convivencia armónica entre los chicos, entre los docentes y los no docentes. O sea que no sé si por ahí apuntaba tu pregunta. Sí. ¿Hay algún hecho o anécdota que recuerde con especial cariño o que haya sido importante para la escuela? Anécdota. Hay varias, pero no sé cuál puede ser de importancia como para que la escuela, bueno, no sé. Nosotros teníamos enormes dificultades no teníamos porteros. O sea, entonces, ¿quién tenía que hacer la limpieza de los aulas? Y entre todos, sobre todo los chicos. Bueno, dentro de los chicos había alguien que no tenía ni un problema, pero hay otros que no es que planteaban ellos los problemas, sino más que los padres venían a decir cómo es posible que mi hijo realice una tarea por la cual no está reglamentada, qué sé yo, no sé qué planteos no hacían, ¿viste? Y las porteras de la primaria barrían hasta allí, no hasta la galería. O sea que ellos trabajaban en el reglamento, había 2 porteras que
eran bastante pesaditas. Y bueno, hasta ahí nomás llegaban. Y todo lo otro teníamos que barrer nosotros. Después apareció un personaje también que fue Celi, que era portero de la escuela primaria, pero que tenía una muy buena relación conmigo. Entonces, carecíamos de banco, ¿viste? Entonces las maestras se sabían sentar allí a tomar sol. Cuando se iba dejaban todos los bancos. Yo me lo traía para acá. Es increíble, pero era así. Para conseguir banco, porque a veces no disponíamos de... Pensando en la cantidad de chicos que iban a venir, íbamos a necesitar más bancos y no necesariamente nos lo proveía el ministerio. Por ahí sí, por supuesto que vino una camada de bancos, 60 bancos, y eso fue importante, pero al principio no, teníamos que rebuscarnos de esa manera. Y el vago se comportaba bien, venía, limpiaba las aulas, quería ser docente también. Y bueno, y ahora por suerte, mira, es abogado, está trabajando ahí en los tribunales. Y no sé qué decirte, cosas así. El mástil, por ejemplo, también fue un emprendimiento que promovió una profesora que había venido de la escuela Echeverría, Balbarrey, de apellido, no me acuerdo el nombre, María Teresa Balbarrey. Ella daba clase en la escuela Avellaneda y ahí propuso a los chicos de la Avellaneda hacer un mástil. Y es este mástil que tenemos ahí. Sí, ese mástil lo trajimos con un taciflé y yo rezando de que no se me venga el mástil abajo, desde allá, desde la costanera hasta acá. Y bueno, y ahí pusimos el mástil. Por ahí tengo fotos del primer izado de la bandera del mástil. Y el primer acto lo hicimos aquí, o sea, mirando, digamos, de espalda hacia el oeste. Y todavía estaba el árbol ese que había acá en la mitad del patio, que era un árbol inmenso, que teníamos miedo de que estaba podrido en los troncos, teníamos miedo que se caiga sobre las galerías y nos produzca algún problema, como había acontecido con un árbol que se cayó allá adelante de la escuela primaria, también causó problemas. Y no podíamos sacarlo porque no nos autorizaban. En las vacaciones vine yo y el marido de Caposetti, que se dedicaba a ese coso, y bueno, tiramos abajo. Así que ahora tienen ahí el patiecito, ese pequeño patiecito donde pueden circular. ¿Cómo cree que ha cambiado la escuela desde su partida hasta hoy? Y supongo que para mejor. Deben de haber mejores profesores, mejores directores. Yo siempre soy optimista en ese sentido. No estoy al tanto, pero supongo que para bien. Bueno, eso lo tendrían que decírmelo ustedes. No sé cómo son las relaciones entre profesores y alumnos, si hay un nivel pedagógico mucho mayor del que podía haber ocurrido antes, si son más aplicados, qué sé yo, no sé. Hay tantas cosas que uno desconoce, así que no puedo hacer un juicio, digamos, relativamente preciso de lo que me pregunta. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los actuales estudiantes, docentes y directivos de la institución? No sé qué le puedo decir. Yo lo único que le plantearía es que le pongan el mismo entusiasmo que le pusimos nosotros cuando empezamos casi desde cero. Creo que lo doy por descontado, así que tampoco se lo plantearía. Me parece que eso es algo casi innato, por lo menos en algunos docentes, y creo que no va a haber problema en ese sentido por continuar, digamos, lo que nosotros apenas insinuamos. Cuando yo veo lo que ha crecido la escuela,
me enorgullece y creo que es producto de una gestión probablemente mucho mejor que la mía, seguro. Yo creo que era la idea de que ellos veían incompatible una escuela técnica con digamos, con un anexo con una orientación distinta. Eso era claro. En el caso de Piazzi planteaba, vamos a hacer una orientación de ciencias naturales porque ustedes tienen aquí el botánico. Ahí tienen un elemento, un vínculo, digamos, que le permitiría potenciar una orientación en ese sentido. Yo lo que planteaba era exactamente, ya cuando me cansaron con esto, yo lo planteé directamente a la directora, la directora regional, creo que se llamaba, Marta Nardoni se llamaba. Se lo planteé y le expliqué por qué me parecía que acá lo que tenía que haber era una orientación en ciencias sociales y humanidades. Y se lo expliqué por los, digamos, por la experiencia que habíamos tenido en los años anteriores. Es decir, era muy difícil, digamos, crear una escuela técnica en este espacio por la simple razón de que no te iban a proveer, no teníamos nada. Una escuela técnica implicaba proveernos de determinados materiales pedagógicos que mucho menos íbamos a disponer. Ellos decían, no, pero son con la escuela Echeverría tienen un nexo ahí, pueden disponer de materiales. No, fíjate vos que la escuela que estaba acá, que era una sucursal, un anexo también de la escuela Galvez, si no me equivoco, la que estaba allá en la calle Avellaneda, terminó siendo una escuela con orientación media. O sea que para ser una escuela técnica fue viable allá en la José Galvez, que está allá sobre las paredes, o en el caso de acá del Combate del Quebracho, que al Combate del Quebracho hicieron una escuela pasando la calle. Entonces ahí sí tuvieron un aporte increíble de recursos y sin embargo, digamos, se mantuvo la orientación también de ciencias sociales y humanidades. No sé cuál es la del Quebracho. Bueno, no, sí, ya sé, pero tienen. Pero eso que ahora parece una obviedad, antes, en aquella época, era visualidad como antinómico. Incluso acá cuando vino Barletta a presentar las dos aulas, vino el periodismo también, Canal 13, todo ese tipo de cosas. Y me hicieron una entrevista y me plantearon eso. Me plantearon precisamente eso. ¿Cuál era el sentido de una escuela vinculada a las ciencias sociales dependiente de una escuela técnica? Y yo tenía muy pocos argumentos para rebatirle, ¿viste? Porque no parecía tan raro lo que me planteaba. Pero, digamos, lo que allá parecía raro hoy parece natural. Pero bueno, tuvo que pasar bastantes años para que lo admitan. ¿Qué sé yo? No sé. Pero fue así. Buenos días, Aldo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? A nosotros nos tocó la época del 2019. ¿De quién? Del 2019. 2019, eso. Ah, ¿de la pandemia? Sí. Y no sé si sabía algo porque, como dijiste, te retiraste en el 2013. Bueno, y bueno, yo la verdad que estuve un poco ausente durante esos años, porque con la pandemia me liberaron de venir a hacer tareas administrativas. Ya en aquella época yo ya tenía tareas pasivas. Pero, no sé, a mí me pareció bien. ¿Cómo se realizó y vivió la votación para elegir el nombre de la escuela? Alberto Tur fue profesor mío y casi te diría amigo. Él estuvo exiliado en México, me contó, esto no lo leía.
Y vino acá cuando se empezó a normalizar parcialmente la universidad. Parcialmente porque acá en Santa Fe siempre se hacen las cosas parciales, no como en Rosario, que barrieron con todos los docentes de la dictadura y pusieron docentes nuevos. Acá siempre fue ida y vuelta. Pero uno de los profesores que rindió para, para sociología, desplazando a Cervera, me acuerdo, fue Alberto Tur. Y yo me hice bastante amigo, íbamos a congresos y a algunas conferencias con algunos docentes algunos no docentes, investigadores de peso que venían de Buenos Aires, el caso de Charamonti, el caso de Paul Cantiero en aquella época. Y así que lo conocía de conocerlo. Después lo plantearon acá, supuestamente por la labor sindical que él había tenido y supongo que encontraron fundamentos válidos como para avalar que su nombre nomine precisamente a la escuela. A mí me habían propuesto también como nombre para la escuela, pero yo no podía aceptar eso, me parecía un absurdo total. Aparte, mi nombre italiano, todos los nombres italianos, Alda, Tilly, Alessio, todo, eran demasiado berreta para el nombre de una escuela. Pero no, yo cuando a mí me lo propusieron en ese sentido, yo no estuve de acuerdo, más allá de que algunos insistían en eso. Pero bueno, se impuso el de Turi, a mí me parece fenómeno. No sé si habrá habido otras alternativas, supongo que sí, pero no las recuerdo. ¿Qué significado tiene el nombre de la escuela para la comunidad educativa? Tendría que preguntarle a quienes lo propusieron, es decir, cuál era el sentido de proponer un personaje como Tur para nominar la escuela. Yo supongo que supongo que Rizzo anduvo dando vuelta con la posibilidad de nominarlo a Tur. Tenía un vínculo muy estrecho Tur con el sindicalismo. Probablemente debe haber influido todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos, nominar a la escuela con el nombre de un luchador social, un luchador por la educación, todo ese tipo de cosas. En buena medida también el nombre de la escuela ahí de combate al quebracho también lleva el nombre de una luchadora por la educación, el caso de Cecilia Grayson. Pero bueno, creo que por ahí tiene que haber debe haber andado vuelta los fundamentos para legitimar a Alberto Tur como nombre de la escuela. ¿Qué cambios significativos ha traído para la escuela y su comunidad? Bueno, la independencia te da mayor margen de maniobra, digamos, si vos te podés abocar, digamos, mucho más, de manera mucho más precisa lo que vos querés hacer. Es decir, siendo anexo, en buena medida vos estabas condicionado. No tanto, ¿viste? Pero algo siempre pasa. O sea que yo supongo que el hecho de ser una institución autónoma te brinda un margen de libertad como para orientar pedagógicamente la escuela en un sentido determinado. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se presentaron durante esta etapa? ¿De qué etapa? Ellos están con la implementación de la escuela y con la imposición del nombre. Bueno, yo ahí estoy un poco en Orsay porque, digamos, quienes sobrellevaron esta empresa, digamos, fueron otros docentes. Pero supongo que la deben haber sobrellevado de la mejor manera. Yo creo que tanto Gonzalo es una persona muy inquieta, tiene contactos, y Dana es administrativamente, digamos, una persona también abocada a su tarea. O sea que no creo que hayan tenido demasiados problemas, ¿no? Me parece que lo que vienen haciendo es importante.
Y bueno, digamos, con respecto a la comunidad, y siempre es bueno tener una escuela que de alguna manera contenga a los hijos de los vecinos. En un contexto en que nos tocó a nosotros, donde el descrédito de la escuela era bastante grande y donde la mayoría de los padres, no sé si todavía sigue siendo así, y a pesar del costo que ello implicaba, prefería mandarlo a escuelas privadas. ¿Cuáles son los objetivos y metas de la escuela para el futuro? Bueno, yo supongo que debe ser mejorar en todo lo posible. Es decir, ampliar, por supuesto, la infraestructura. Siempre, no sé cómo se ampliará la infraestructura, digamos, en otros términos que no sea la posibilidad de ir armando, construyendo eh, aulas contiguas. Supongo que puede haber, digamos, algún otro tipo de expresión arquitectónica que permita un crecimiento que no sea lineal como hasta ahora. Pero yo no te lo podría sintetizar, digamos, describir, digamos. Además, tengo entendido que existe la posibilidad de que se construya por acá cerca la Escuela Echeverría. O sea que va a ser una competencia bastante complicada, ¿no? Una escuela nueva, con instalaciones, con espacio, siempre es una alternativa potencialmente viable a una escuela que nunca ha dejado de ser un embrión, ¿viste? Está ahí evolucionando de a poco y no sé cuáles serán las perspectivas a futuro. Pero bueno, siempre soy optimista, así que espero que se potencie. Sí, esta escuela fue creada, digamos, como un espacio de contención más que como escuela. Por lo que yo tengo, digamos, por lo que me han comentado, lo que sé yo, lo que buscaban aquí era encontrar un espacio para aquellos alumnos que eran rechazados por otros establecimientos y brindarle una contención más afectiva que pedagógica. En aquella época los chicos exageradamente nos decían que eran terribles, había que bajarlo de los árboles. Pero bueno, eh, este, los padres, digamos, los padres siempre tienen una idea vaga acerca de que la educación le puede brindar a los hijos una posibilidad mejor a la que ellos tuvieron. Eso está siempre presente, más allá de esta impronta de contención que legitimaba al principio de la escuela. De todos modos, había padres y padres. Decía, había padres que venían y nos planteaban, decía que acá la escuela secundaria se ocupaba de vender droga a los chicos, es decir, que utilizaban el baño, digamos, como un espacio de intercambio. Y te lo venía y te lo decía, ¿qué le iba a decir? Bueno, pero si usted tiene alguna prueba de que es así, haga la denuncia. Y te venían y te prepeaban, no todos, por supuesto, pero la mayoría, algunos padres con los que tuvimos enormes diferencias. Y bueno, el problema era que, digamos, la escuela primaria y lo que después fue el complejo educativo tenía, desde la perspectiva de algunos padres, una mirada peyorativa. Es como que era la escuela, ¿viste? Así como el burrito, le dijeron a aquella escuela que está por, no sé, infantería y algo. Bueno, acá es como que la escuela de los chicos que no tenían otro lugar de donde ir. Entonces como que se juntaba lo peor de la comunidad de Nueva Pompeya. Por eso le decía que muchos padres optaban, pese a que no disponían de ingresos importantes, mandar a sus chicos a la escuela, a la escuela privada. Nosotros hicimos un trabajo de campo. Yo cuando empecé fui tutor.
sea, cuando empecé en la EGB, o sea, estoy hablando antes de que se construya esta escuela. Me conocí todo el barrio, así que a mí me conocían, y todavía me conocen, porque me saludan, yo no sé quién son, pero me saludan, así que me conocí todo el barrio. Entonces, cuando supieron que yo iba a ser el director, o el vicedirector en aquella época, creo que animó a muchos a enviar sus chicos a la escuela. Y tengo el caso había una chica que la madre vino a decirme lo siguiente: mi chica va a ir a la escuela Busto, venía a sacarla de tercero, la chica Busto porque acá vienen todos los negritos. Y la llevó a la escuela Busto, y yo no le hice el pase, ¿viste? Le dije nomás que la lleve. Estuvo 2 días. La chica se arrepintió y vino de vuelta. Así que, y después se recibió. O sea que teníamos que enfrentar también algunos prejuicios bastantes arraigados en algunos vecinos. Pero bueno, se fueron superando. ¿Por qué renunció? Bueno, 5 años son muchos, no vaya a creer que son pocos delante de una escuela complicada. Pero tuve un problema familiar y me dejó bastante bajoneado. Y creo que fue decisivo a la hora de decidir mi renuncia. Cuando narrás en plural, hablas todo el tiempo de nosotros, hicimos, nosotros. Pero también yo sé que estaba solo, bastante solo en la gestión acá, para resolver cosas. ¿Cómo construís vos ese nosotros? ¿A quién metes ahí adentro de ese nosotros? Primero, no creo en proyectos individuales, por más talento que vos tengas, si no tenés el acompañamiento de un grupo de personas, digamos, que pateen para el mismo arco, es muy difícil. Y yo creo que había gente, digamos, dispuesto a encolumnarse detrás del proyecto. Te mencioné esas dos profesoras, pero no fueron naturalmente las únicas. Leandro fue un puntal increíble. Dana también a la tarde hizo un trabajo dentro de lo que se podía hacer a la tarde, porque la tarde era mucho más dispersa, mucho más problemática. Y después vinieron profesoras que también se pusieron al hombro de la escuela. El caso de Coriano, que pasó a ser una más. Le mencionaba el caso de Valvarrey, el caso de, bueno, vos empezaste también en aquellos años, Carolina Macedo, es decir, había, digamos, algunos docentes con lo cual se podía emprender un proyecto común. Siempre tenés un 15, un 20% de profesores que, bueno, digamos que son un problema. Teníamos algunos de esos también y en buena medida también erosionaron mi predisposición a seguir. Pero por suerte lo pudimos encolumnar. Y vuelvo a insistir, esto de hablar en plural es porque no creo que la escuela haya funcionado como por ahí muchas veces me lo han planteado por mi exclusiva voluntad. No hay proyectos individuales, mucho menos en una escuela. Y después también la buena predisposición que fuimos encontrando en los propios alumnos y en los padres por extensión, cuando se dieron cuenta de que las cosas venían más o menos en serio. Sí, lo que pasa es que es probable que me olvido de la mayoría de las cosas. Es decir, lo que se me vino en mente se lo puedo decir, pero hay cosas que ya me olvido, o sea, no
no recuerdo exactamente de manera precisa qué fue bueno, ahora me acuerdo de otra anécdota, por ejemplo. Las, las, la- las banderas de ceremonia, que creo que son las que todavía están, no teníamos bandera para ponérselo a los chicos y que salgan. Y yo había hecho un curso de maestría en Humanidades y Ciencias Jurídicas, y en el mismo curso estaba la, la que después fue vicegobernadora, con Wiener, Tesio, la hija de Tesio. La hija de Tesio, yo porque no me Griselda Tesio. Y bueno, y éramos conocidos de cursar. Y un día me la encuentro caminando en la costanera, ya varios meses después que habíamos terminado de cursar. Y ahí le pedí la bandera. Y ella me consiguió ese juego de bandera que ustedes tienen. Y aparte, un televisor, que no sé qué se habrá hecho ese televisor. Ah, todavía. Bueno, así que también eso fue producto de la casualidad. Así como le decía que tuvimos, digamos, una ayuda casi circunstancial del intendente Barletta en aquellos años, también lo tuvimos con la vicegobernadora, de pura casualidad, porque me encontré en la costanera y lo guardé. Y tuvimos esa bandera. Otra anécdota, ya que me pidieron anécdota. El caso de los primeros baffles también lo compramos con mucho esfuerzo. Pero una vez que tuvimos los baffles, pudimos hacer actos. Las primeras semanas, los primeros meses, ¿le estoy cansando? No. Los primeros meses no podíamos hacer actos, no podíamos reunirnos los chicos. No nos reuníamos. Nos reuníamos a la mañana cuando cantaba la aurora, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no teníamos referentes simbólicos como para convocarlo. No lo podíamos convocar ahí al patio y decirle buenos días nada más. Lo hacíamos, por supuesto, pero una cosa era hacerlo todo, seguramente se sigue haciendo, cuando vos elevás la bandera y bueno, y buen día y después base, y otra cosa es que los chicos pasaran porque no había ni bandera, ni había mástil, ni había música, por supuesto. Así que era complicado. Pero bueno, era el inicio. Pero al principio, digamos, pero cuando usted dice falta todo, es que no teníamos escritorio. Los bancos de la escuela eran los escritorios. O sea que eso, no, ni eso, porque esos son grandes. Eran los otros chiquitos, unipersonales. No teníamos blog de hoja, no teníamos digamos, esos registros que se utilizan para la asistencia. Todo se hizo, digamos, a través de algunos formularios que imaginábamos, y bueno, sobre esos imaginarios, digamos, redactábamos, incorporábamos determinados datos y luego los girábamos. Y paradójicamente esos formularios, muchos de ellos copiaron después en la región cuarta, por supuesto que le dieron la formalidad de ponerle formulario tanto, pero tenían la misma impronta que la que nosotros hacíamos sin haber previamente hablado con ellos. Así que hicimos de todo. Pizzas faltaban. Salíamos a la primaria, algunos. Pero bueno, compases. La profesora de matemáticas me pedía un compás. Iba a sacar un compás, un transportador. Pero cuando pudimos lo compramos.
Y el otro problema grosso también fue que nos chorearon 5 veces en ese primer año, o menos un año. Entonces teníamos que, allá donde está ahora la dirección, ahí entraban. Y me acuerdo que algunos profesores habían aportado una computadora que no funcionaba, no sé por qué la habían traído, pero habían traído una computadora, habían traído un pequeño televisor, o todo eso nos fueron choreando. Y uno no sabía cómo hacer para resolver ese problema. Y la reja que hicimos, bueno, esa la aboné yo con mi sueldo, pero después el FAE me reconoció eso y bueno, y pudimos pagar esa reja. Fue la primera reja que se puso en la escuela, la primera reja que se puso. Nosotros le pedíamos encarecidamente que pongan reja en todas las puertas. Había ventanas sin vidrios, una cantidad impresionante de ventanas sin vidrio. Teníamos que poner vidrio, teníamos que poner esos puntales que ustedes ven desde el exterior que permiten, como si fueran rejas, digamos, eran caños huecos, pero que eran caños que servían al menos para evitar que te entraran por la ventana, como también acontecía. Bueno, todo eso tuvimos que hacer. Y era un laburo de aquello que nos salió plata y nos ayudó con respecto a mano de obra. Teníamos un padre que trabajaba en una empresa en Sauce Viejo. Una empresa que se dedicaba precisamente a hacer caño, tenía tornillos, tenía las máquinas, todas las perforadoras para hacer ese tipo de cosas. Y ese nos hizo un gran favor, nos cobró muy poco. Y así pudimos mínimamente poner todos los vidrios y poner todas no todas, pero algunas de las rejas que faltaban. Y sobre todo hicimos aquella reja. Y nosotros le hicimos una carta explicando cuál era el problema de la escuela con este asunto de los choreos y todo lo demás. Y fíjate vos que finalmente han terminado poniendo rejas en todos lados. Cuando nosotros lo hicimos no había absolutamente nada de eso, así que estábamos a merced de cualquiera. Era muy vulnerable, digamos, la escuela. Así que lo poco que teníamos, que era poco ya, por ahí nos encontrábamos un día que no teníamos nada. Pero bueno. Una pregunta más, respecto a la relación de escuela y comedor escolar. Bueno, todavía siguen teniendo comedor escolar. ¿Sí? Fíjate vos, ¿qué escuela secundaria tiene comedor escolar? Casi ninguna. Bueno, no querían sacar el comedor escolar. Y no solo por parte del ministerio, sino también por parte de la secundaria que detestaba a los grandotes ahí. La primaria. La primaria, claro. Detestaba a los grandotes haciendo quilombos en el comedor. Que venían con un de esos juguitos tan y le ponían al agua. Me hacían un lío porque la jarra tomaba el gusto de esa porquería del jugo y después tenía que lavarlo y lavarlo bien, no tenían que enjuagarlo como lo hacían. Pero bueno, sí, estuvo a punto, o por lo menos esa era la idea que se planteaba, la idea de que el secundario no tuviera comedor. Y bueno, para nosotros también era un alivio porque teníamos un trabajo extra. Nos costaba tener que decirle a la maestra vayan y tengan vayan con los cursos que le corresponden, porque te tocaba a vos, por ejemplo, a las 11:20, no sé qué horario era que íbamos a comedor, tenía que ir una profesora para hacerlo entrar en fila,
tratar de que los chicos se mantengan quietos, que no tengan algún conflicto con los chicos de la primaria, y muchas veces no existía la predisposición de las maestras o porque tenían que ir a otra escuela porque tenían otro reemplazo, y bueno, y costaba, y eso nos generaba rispideces con la primaria y con la gente del comedor, porque los niños no se portaban todo lo que nosotros hubiésemos deseado. Pero bueno, se pudo superar todo eso y se mantuvo. Así que hoy toman desayuno, almuerzan, los chicos de la tarde meriendan, almuerzan también porque vienen, y además en vacaciones le conseguimos una dieta seca, como se llamaba en aquellos años. O sea que los padres podían venir y llevaban la dieta. Así que era un motivo también como para concurrir a la escuela. Pero bueno, no fue por decantación. Hay aristas infinitas de las cuales se puede hablar, pero me parece que los temas más importantes fueron abordados por los chicos. Y agradecerte de nuevo que te tomes el tiempo de venir a la escuela. Y ¿alguien quiere tomar la palabra de vuelta? Bueno. Que muy poco y hoy en día ¿Sí? Me hiciste acordar otra anécdota. Nosotros no pedíamos ventiladores. O sí, viste, te pedíamos ventiladores, pero sobre todo en invierno, con el frío. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer al ministerio? Mandarnos esas, no sé si todavía la envían, esas garrafitas, no garrafitas, calefactores con cintas, ¿cómo es que se llama? Estos calefactores un rollito, un cilindro que tienen y se calienta, se pone rojo. Ay, re peligroso. Bueno, aparte de eso. Pero nosotros le decíamos, no puede ser que nos manden esto, porque si ustedes nos mandan 20 con la energía, va a saltar todo. No va a saltar nada. Trajeron, como hicieron una compra, digamos que nosotros no queríamos que ese dinero se utilice en otra cosa, no en comprar una estufa, más allá de que, por supuesto que hacía frío. Compraron como 25. De esas, pusieron una en cada aula, pusieron todo en la escuela primaria, sin cambiar la caja de generación de electricidad. Entonces, cuando fueron a enchufar, ¡pum!, explotó todo. Claro, no había suficiente energía para satisfacer tanta demanda. Pero bueno, esa era una de las cosas que uno por ahí no entendía, es decir, que ni siquiera podía hacer entrar en razones, digamos, sobre cuestiones elementales, casi de sentido común. Pero bueno, y me estaba acordando de otra, pero no, se me fue ahora. Bueno, no me acuerdo. O sea, seguramente, si seguimos charlando, seguramente van a aparecer miles de anécdotas y cosas para contar. Mil gracias, Aldo, por venir. Ahora sí, aplauso final.